Importante, ¿por qué razón? Porque el PAMI agiliza el trámite para acceder al subsidio social que permite tener los medicamentos en forma gratuita. Bien. Esto ocurrió en estos últimos minutos, podríamos decir, Fer, que nos encontramos con la novedad y el trámite se realiza y queda solucionado dentro de las 24 horas. Eso depende que puede estar solucionado en el momento o dentro de las 24 horas, depende la cantidad de medicamentos que se está solicitando, que el afiliado solicite bajo el subsidio social. Bien, si tenemos y podemos meternos en pami.org.ar, vamos a hacer paso a paso. No hay más declaración jurada. No, yo te digo, yo tengo ingresado, como estuvimos con Clarita trabajando en los últimos días, yo en mi celular tengo ingresada la versión de ayer. Claro. En la versión de ayer me pide como requisitos DNI, que sigue siendo un requisito, receta. Sí, que ya no es tampoco requisito. Bien, y abajo hay un ítem, un link que dice descargar declaración jurada. Yo de hecho la pude descargar y todo. Pero si entras ahora en pami.org.ar, que es el sitio donde tenés que hacer el trámite, vas a ver todo mucho más simple. Y lo decíamos con Clara, está bueno que sea más simple, porque era complicado. Tenías que bajar la declaración jurada, el formulario, llenarlo, buscar la manera en la que lo llenabas con algún software de edición del documento, que es un PDF, o imprimirlo, completarlo e irte a una agencia. Recordá que el trámite lo puedes hacer en celu, en tablet, en compu, o podés ir también. Exactamente. Acá hay un dato muy importante. Sí. ¿Qué es lo que no pide más la web? Por ejemplo, no pide más la receta. Si la receta la tenés, la podés sumar, si tenés la receta a papel, y no pide más la declaración jurada. Y puntualmente algo, Fer, que vos decías hace unos momentos. Sí. Si había obstáculos para acceder a través de la web, podías ir a la obra social, pero tenías que pedir turno previo. Ahora tampoco se va a tener que contar con un turno para poder ir. ¿Qué es lo que cambia? No más declaración jurada. El trámite lo podés hacer vía web o lo podés hacer en forma presencial. Y si decidís hacerlo de forma presencial, no hace falta que tengas turno. Entonces, brevemente, ¿cómo se hace? Hay que ingresar en pami.org.ar. Tal vez ahora hay muchas solicitudes en este momento. Yo estoy ingresado en pami.org.ar. ¿Por qué te decimos esto? Porque hay un link directo, Clary, pero es más complejo. Ahí está. Vos lo venís diciendo desde ayer. Sí. Es decir, vos se lo das más abreviado a la gente. Perfecto. pami.org.ar. Cuando entras en el sitio, lo primero que te va a aparecer es iniciar trámite web, en una pestaña grande, clara. Presionás iniciar trámite web y hay una especie de buscador. En ese buscador pones medicamentos y ahí te va a salir el vínculo para directamente entrar en medicamentos sin cargo por subsidio social. Y sí hay que llenar un formulario, pero un formulario de datos, simplemente de datos, no a modo de declaración jurada. Esto que está explicando Fer, es el mismo mecanismo cuando uno lo hace en la web que cuando va a una boca de atención de PAMI. Nada más que en la boca de atención de PAMI realiza el cumplimiento de este formulario el empleado, la empleada que atiende. Bien, ahora nos vamos a meter desde el celular. Este es mi celular, fíjense. Esto que tengo ingresado ahora, no lo quise actualizar, refrescar, es la página ayer. La página ayer te pedía esto, fíjate. Voy a avanzar, ves que dice medicamentos sin cargo por subsidio social. Todos los requisitos, no encontrarse afiliado a un sistema de medicina prepaga, tener ingresos menores netos a 1.5, 1.5 de haberes previsionales mínimos. Claro. ¿No? Bueno, todo esto que viene Clarita contándote hace rato. Y acá abajo, fíjense, ¿qué documentación se necesita? Dice, documento nacional de identidad, vas a seguir necesitando el documento nacional de identidad, ya sea tuyo si sos afiliado o afiliada, o de tu familiar al que estés ayudando. Receta de medicación solicitada, que vos decís, Clary, que no es tan necesaria. No, si la tenés, la adjuntás, y Bien. si no la tenés, no. Bueno, y este ítem que ven ahí, que dice declaración jurada, esto ya no está más. Esto que estamos viendo es una página que no actualicé. Cuando uno ingresa en la página de PAMI no necesita más esto. ¿Qué era esta declaración jurada? Bueno, lo vemos.
era este documento que había que llenar. Que era la parte compleja del trámite. Complejo, claro. Igual te quiero aclarar algo de eso que me preguntaste de la receta. Cuando vos me des pie, ahora lo vemos. aclaramos. Mira, declaración jurada, nombre, apellido, domicilio, bienes. ¿Ves que dice propietario, sí o no, de inmueble, de automotor, de otros bienes, aeronave, embarcación? Que todo esto tiene que decir que no, ¿no? Claro, inmueble tiene que poner no. Inmueble uno solo. Inmueble es el que vive. Inmueble el que vive. Sí. Si hay familiares a cargo. Bueno, todo este documento que estás viendo es todo noticia vieja porque ya no lo vas a necesitar. ¿Por qué familiares a cargo? Viste que en un momento lo que también te preguntan es si tenés certificado de discapacidad, porque ahí el ingreso que tenés que probar es mucho más alto. Te hago una consulta porque no me queda claro. Sí. Este formulario que estamos viendo, mira ahí, lo tenés. Es para cuando necesitas más de 4 medicamentos. El tema es así. A ver. El formulario es el mismo. Pero acá hay que aclarar lo siguiente. Hasta 4 medicamentos, el trámite se aprueba en el momento, si lo hace en forma presencial y si lo hace en la web, se aprueba dentro de las 24 horas. Pero si la persona, por ejemplo, va de manera presencial, con turno sin turno, y necesita hasta 4 medicamentos, directamente ven si reúne todos los requisitos, se aprueba en el momento y ya va a la farmacia y retira los medicamentos. Si necesitan más de 4, mira este formulario, ¿ves? Si necesitas más de 4, entonces tenés que completar este formulario con los datos, pero además se necesita una solicitud del médico tratante que respalde, porque son 5 o más medicamentos. Esto se hace de alguna manera para evitar la polifarmacia, la automedicación, ¿no? ¿Por qué se hizo todo esto? ¿Se abusaba en cierta parte? ¿Sí? ¿Qué es lo que se dice desde el PAMI? Que se encontraron muchísimas personas, se habla más de 500.000 de personas que tenían ciertos ingresos y además prepagas que les permitía poder comprar los medicamentos con coseguro. ¿Esto qué significa? Que no es que el que no entra en el subsidio social o no califica para el subsidio social va a tener que pagar la totalidad de medicamentos. No, va a poder comprar el medicamento entre el 50 y el 80% de cobertura y el resto lo tiene que pagar. Pero si lo hace de esta manera, el 100% y además cubierto. También que se hacía abuso de pedido de medicamentos y además que los medicamentos aparecían con recetas falsas. Para estoquearse, para revender, para... No, o simplemente se pedía por pedir y los medicamentos se vencían. Pero además, ¿por qué se estipula el tema de la receta electrónica? Porque se adulteraban recetas para obtener medicamentos y después se hicieron muchas denuncias públicas. Aparecían vendiéndose medicamentos en el mercado negro. Por eso te decía, claro, había venta en el mercado negro y pagaban justos por pecadores porque realmente había un montón de gente que necesita esto y ahora se había complicado la manera de gestionarlo. Pero la noticia de último momento que te cuenta Clara es que se simplificó. ¿Puede ser un segundo más, mostrarte la web? Ahí está, mira. Ahí entré, pami.org.ar, ¿sí? Entré al sitio, lo puedo hacer desde celu, desde tablet, desde compu. Simple. pami.org.ar, tenés la dirección acá abajo. Ahí está, esa es la dirección. Y vas a entrar acá. Fíjate que lo primero que dice es trámites web. Vamos a poner iniciar. Y acá te pregunta, ¿qué trámite necesitas? Bueno, ¿qué estamos buscando? Medicamentos. Entonces vamos a poner en el buscador medicamentos. Y ahí te va a aparecer, ¿ven el primer ítem? ¿Qué dice? Medicamentos sin cargo por subsidio social. Hacemos clic en ese lugar y ya estamos, por lo menos tenemos toda la información que necesitamos. Fíjate, 100% de cobertura para medicamentos ambulatorios a través del subsidio. ¿Qué requerimientos tenés que tener? Bueno, te lo aclara todo. Todo esto son requerimientos. Está bueno leerlo para saber si encuadrás en este subsidio. ¿Quién puede realizar el trámite? La persona afiliada, su apoderado o apoderada o un familiar. Y fíjate, ¿se acuerdan que recién les mostré y decía declaración jurada? Bueno, ya no está más. Esto es lo que ha cambiado y por eso se ha simplificado. Documento nacional de identidad, receta electrónica que después, recién Clarito te explicó la situación con la receta, y acá no aparece más lo de declaración jurada. Ahí decía declaración jurada. Esto es lo que simplificaron. Me parece, y habiendo visto lo complejo que fue ayer, realizarlo, que es un cambio importante, Clara. Repasemos. Hasta 4 medicamentos, si lo haces en forma presencial y cumplís con los requisitos, se te aprueba en el momento y podés ir a la farmacia a retirarlos. Si lo haces a través de la web, esta aprobación se demora, o en realidad está dentro, porque no hay demora, de las 24 horas.
Si los medicamentos que necesitas, si la cantidad son 5 o más, necesitas el respaldatorio del médico tratante por la cantidad. Eso también demora, pero horas nada más para que se pueda retirar en farmacias. Y lo último, requisitos para poder acceder. ¿Cómo sabes si podés acceder al subsidio social? Bueno, si sos jubilado, pensionado, afiliado al PAMI y tus ingresos no exceden los 389.000 pesos. Pero si además sos jubilado, pensionado, afiliado al PAMI, tenés certificado único de discapacidad o algún integrante de tu familia lo tiene, tenés que probar ingresos hasta 778.000 pesos. Hasta 778.000 pesos también entras al subsidio social. Era importante esa información, era de último momento, te la dio Clarita Salguero, pero no